Un saludo a los estudiantes de la unidad educativa IDEA. En la sesión de hoy vamos a abordar el tema de ecuaciones en Q. Vamos a tratar su modo de resolución, los pasos para la resolución de una ecuación en Q para el desarrollo de las actividades sugeridas. La primera actividad, explicar los pasos que se pueden seguir para resolver una ecuación y luego resolver algunas ecuaciones en Q. ¿Qué es una ecuación? Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones. Se quiere destacar que representa una igualdad. Una igualdad representa la relación entre expresiones que tienen el mismo valor. Dos expresiones, las cuales al compararlas, al establecer una relación entre ellas, encontramos que ambas tienen el mismo valor. Podemos ejemplificarlo, como se observa en la ilustración, con una balanza en la cual está en equilibrio y en ambos lados de la balanza tenemos objetos. Estos objetos, si la balanza está en equilibrio, significa que tienen el mismo peso. Es decir, hay una igualdad en la balanza. Las igualdades podemos establecerlas en dos tipos, igualdades numéricas e igualdades algebraicas. Una igualdad numérica está expresada en números, en cantidades numéricas, como su nombre lo indica. Por ejemplo, aquí tenemos en esta ilustración un objeto de un peso de 4 kilogramos y tenemos en el otro lado de la balanza 4 objetos que cada uno pesa 1 kilogramo. Entonces se establece la comparación, la relación en la igualdad, en la cual 1 más 1 más 1 más 1 va a ser igual a 4. O lo que es lo mismo, 4 objetos por 1, que es el peso de cada uno de ellos, va a ser igual a 4. Se establece la relación de igualdad. En las igualdades algebraicas nos vamos a encontrar una situación similar en la cual tenemos un equilibrio. En el ejemplo aquí en la balanza tenemos el equilibrio nuevamente, es decir, hay una igualdad de peso en ambos lados de la balanza, pero en ella hay una expresión de un valor desconocido. Tenemos acá en el ejemplo, de un lado de la igualdad, un objeto de peso 6 kilogramos y del otro lado de la balanza, un objeto de peso 4 kilogramos y un objeto de un peso desconocido. Encontrar el valor de ese peso desconocido es establecer la relación de la igualdad, pero la expresión va a quedar determinada como el objeto de peso 4 kilogramos más el objeto de peso desconocido va a ser igual al objeto de peso 6 kilogramos. Es decir, 4 más x es igual a 6. Esta es una expresión de una ecuación, porque es una expresión en la cual utilizamos cantidades numéricas, pero también encontramos literales, es decir, letras, que representan valores desconocidos. En este caso, x representa un valor desconocido, por lo tanto, x es la incógnita. ¿Qué elementos vamos a encontrar en una ecuación de primer grado? Ecuación de primer grado como una incógnita, es decir, tenemos un solo valor desconocido en esta ecuación. En una ecuación de primer grado nos vamos a encontrar que tenemos el signo de igualdad, en primer lugar, porque nos establece la relación entre los valores, y tenemos que ese signo de igualdad nos separa la ecuación en dos partes, una primera parte o primer miembro y una segunda parte o segundo miembro. Cada miembro va a estar constituido por términos. Los términos van a ser esos elementos que van a estar en la ecuación y que van a estar separados por signos de suma o de resta. Entonces, en este caso tenemos en el ejemplo que en el primer miembro nos encontramos dos términos, el término AX y el término B. Y en el segundo miembro nos encontramos un solo término, el término C. La incógnita o variable, la letra X, y el coeficiente, que es el número que va a acompañar a la incógnita, en este caso la letra A. Como un ejemplo, utilizando números, vamos a encontrarnos por acá, por ejemplo, x más 5 igual 13. En este caso tenemos una ecuación. ¿Cuál es nuestra variable o incógnita? La x. Nuestra variable incógnita es x. ¿Cuál va a ser las constantes? En una ecuación nosotros vamos a encontrar que existen términos que no acompañan a la variable. Esos términos los llamamos términos independientes o constantes, porque son expresiones simplemente numéricas. En este caso, ¿cuáles son las constantes? El 5 y el 13. 5 y 13
son constantes o términos independientes. ¿Cuáles son los términos de esta ecuación? Un término es x, el otro término es el 5 y el otro término es el 13. Vamos a separarlos con una coma, el 5, el 13 y la x. Son términos, 3 términos tenemos en esta ecuación. El primer miembro va a ser x más 5. Y el segundo término, 13. El coeficiente es el número que nos acompaña a la variable x o a la incógnita. En este caso, ¿qué número nos acompaña a la variable o incógnita? No vemos ningún número, por lo tanto se sobreentiende que el número es el 1. Vamos a colocarlo acá como coeficiente el 1. En esta segunda ecuación, en este segundo ejemplo, nos encontramos que la variable está en el primer miembro de la ecuación. Vemos la igualdad acá, la igualdad, y decimos que la igualdad nos separa el primer miembro del segundo miembro. En el primer miembro de la igualdad vemos que está la variable y en el segundo miembro también está la variable, pero es la misma variable, es la misma x, no es otra variable. Entonces la variable es x. Cabe destacar que la variable no siempre tiene que ser una x, puede ser otra letra, y, z. Principalmente se cogen las últimas letras del abecedario, x, y, z, pero puede utilizarse cualquier otra letra. ¿Cuáles serán las constantes en este caso de este ejemplo? Va a ser menos un medio, porque no tiene una... no está acompañando a la variable, y 3/4. ¿Cuáles van a ser los términos? Va a ser menos 3x, porque están separados por signos de suma o de resta. Menos 3x, menos un medio, 3/4 y x. Menos 3x, menos un medio, 3/4, x. El primer miembro lo vemos acá, menos 3x menos un medio, y el segundo término, después de la igualdad, 3/4 más x. Coeficientes. En este caso vemos que la primera x está acompañada por un menos 3, el coeficiente sería menos 3, y la segunda x que tenemos acá estaría acompañada por el número 1. Podemos colocarlo, no es necesario porque el 1 se sobreentiende, pero colocamos el número 1. Esos serían entonces los elementos que conforman una ecuación. Para identificarlo, porque siempre tenemos que identificar los elementos para poder resolver la ecuación. Ahora, ¿en qué consiste resolver una ecuación? Resolver una ecuación es determinar el valor de la incógnita. Sabemos que ya hemos dicho que tenemos una incógnita o variable, un número desconocido, un valor desconocido. Entonces, resolver la ecuación consiste en hallar, determinar, calcular el valor de esa incógnita. Para ello vamos a realizar algunas operaciones de suma, resta, multiplicación, división, eliminación de paréntesis. Debemos también, en esos pasos que vamos a realizar, reducir términos, es decir, tenemos que agrupar los términos que sean independientes o constantes y agrupar los términos que contengan a la variable o incógnita. Y por último, despejar la incógnita, es decir, ya dejar sola la variable, la incógnita, encontrar su valor. Algunas propiedades de la igualdad que hay que tomar en cuenta para resolver una ecuación. Estas propiedades sumamente importantes. Primera propiedad, si a los miembros de una igualdad tenemos una igualdad y en cada miembro, primer miembro y segundo miembro, se les adiciona, se les suma o sustrae, se les resta una misma cantidad, esta no se altera, no cambia la igualdad, sigue siendo una igualdad. Como en el caso de la balanza, si nosotros tenemos dos pesos en ambos lados de la balanza, dos objetos de igual peso, si agregamos objetos de igual peso en ambos miembros, la balanza continúa estando en equilibrio. Si quitamos mismas cantidades, igualmente la variable sigue estando en equilibrio, la balanza. Una segunda propiedad es que si a ambos miembros de la igualdad se les multiplica o divide por un mismo número diferente de 0, esta tampoco se altera. Nosotros en una igualdad podemos multiplicar o dividir ambos miembros por un mismo número y eso no va a alterar la igualdad. Veamos un ejemplo para aplicar las propiedades mencionadas anteriormente. Sea la ecuación 3 medios de x más 5 igual a 2 tercios, aplicando las propiedades, decíamos una de las propiedades que si multiplicamos ambos miembros de una igualdad por un mismo número, la igualdad no se altera. Entonces vamos a multiplicar ambos miembros de esta ecuación, primer miembro 3 medios de x más 5 y el segundo miembro 2 tercios, vamos a multiplicar a ambos miembros por 6. ¿Por qué por 6? Esto lo vamos a obtener, un ejemplo, después vamos a buscar la manera de calcularlo, pero el número que escogemos para multiplicar ambos miembros de la igualdad en la ecuación
lo obtenemos calculando el mínimo común múltiplo entre los denominadores que haya en la ecuación. Esto tiene un fin práctico, que es eliminar los denominadores y quedarnos con una ecuación sin denominadores, es decir, sin números racionales. Entonces multiplicamos ambos miembros de la igualdad por 6. Multiplicando por 6 tendríamos 6 por el primer miembro, 3 medios de x más 5, y 6 por el segundo miembro de la igualdad, 2 tercios. Al multiplicar 6 por 3 medios de x más 5, lo estamos multiplicando por una suma, tenemos que aplicar propiedad distributiva, multiplicamos 6 por el primer término y 6 por el segundo término, 6 por 3 medios y 6 por 5. Igualmente multiplicamos el 6 por el segundo miembro de la igualdad, que es 2 tercios. Entonces, aquí tendríamos una multiplicación de un número entero por un número racional por una fracción. Suponemos un denominador en el 6 que es el 1 y decimos 6 por 3 y 1 por 2. 6 por 3, 18, 1 por 2, 2. Sería 18 medios x más 6 por 5, 30, igual, vamos a multiplicar 6 por el otro miembro, 6 por 2, 12, y 1, que se supone que hay un 1 como denominador del 6, 1 por 3, 3. Entonces tendríamos 18 medios x más 30 igual 12 tercios. 18 entre 2 es divisible, simplificable, 18 entre 2 da 9, y también se puede simplificar 12 entre 3, 4. Entonces quedamos con la ecuación 9x más 30 igual 4. Hemos transformado una ecuación con términos racionales, con fracciones, en una ecuación con números enteros, multiplicando ambos miembros por un mismo número. Vamos a seguir con el procedimiento aplicando las propiedades que dijimos anteriormente. Decíamos que si una ecuación, una igualdad, en ambos miembros le sumamos o le restamos un mismo número, la igualdad no se altera. Nosotros tenemos acá que despejar, que encontrar el valor de la x en la ecuación, que es la finalidad, despejar la x. Para ello tenemos que ir eliminando los términos. En primer lugar eliminamos los racionales, las fracciones. Ahora vamos a eliminar los términos que estén sumando o restando al término en donde se encuentra la x. En este caso el 30, que está en el mismo miembro de la igualdad que la x, vamos a eliminar ese 30. ¿Cómo lo vamos a eliminar? Si el 30 está positivo, como lo vemos acá, la propiedad que dijimos anteriormente dice que si ambos miembros de la igualdad sumamos o restamos un mismo número, la igualdad no se altera, entonces vamos a restar 30 para que este 30 que tenemos positivo, restándole 30, nos dé 0 y se cancele. Vamos a restar 30 en ambos miembros, es decir, la ecuación va a quedar como está a continuación. 9x más 30 menos 30 es igual a 4 menos 30. Hemos restado 30 en ambos miembros de la igualdad. Este 30 que tenemos positivo con este 30 negativo se va a cancelar, 30 menos 30 es 0, se cancelan y nos queda en el primer miembro de la igualdad 9x. En el segundo miembro nos va a quedar 4 menos 30 es 26. Hemos observado este primer paso que hemos realizado. Otra manera de resolverlo es de la siguiente, como la tenemos acá. Fíjense que aquí lo tenemos con el 1 y aquí también lo tenemos numerado como 1. Si un término en una igualdad, en una ecuación, un término es positivo, podemos hacer una transposición, o sea, cambiarlo de lugar, cambiarlo de miembro de la igualdad. Tenemos la igualdad de un miembro a otro miembro de la igualdad, eso se le llama transposición. Podemos cambiarlo negativo al transponerlo al otro miembro. Entonces, un término que es positivo, en este caso 30, que era positivo, podemos cambiarlo de posición en la igualdad del primer miembro que se encuentra al segundo miembro, cambiando el signo. Si él es positivo, va a cambiar negativo al segundo miembro. Es decir, 9x va a ser igual a 4, y el 30 que era positivo pasó a negativo, menos 30. 4 menos 30 es menos 26. Signo diferente se resta, se coloca el signo mayor, menos 26. 9x igual a menos 26, que es lo mismo que tenemos acá arriba. Aplicando la propiedad de sumar o restar una misma cantidad, o aplicando la transposición, estamos obteniendo lo mismo. ¿Cuál vamos a utilizar? ¿Cuál modo vamos a utilizar? El que usted vea más conveniente y más práctico para realizar. Luego, continuando la resolución, nos interesa encontrar el valor de la x, despejar la x. Encontramos acá que la x está siendo multiplicada por un número, el 9, que es el coeficiente de la x. Ese valor que la está multiplicando, nosotros, la otra propiedad que habíamos estudiado anteriormente, decía que si ambos miembros de una igualdad lo multiplicábamos o dividíamos por un mismo número, por un mismo factor, la igualdad no se alteraba. En este caso, como la x está siendo multiplicada por 9, vamos a dividirla entre 9 de manera de cancelar ese 9. Pero si vamos a dividir en el primer miembro, también lo tenemos que hacer en el segundo miembro. Es decir, 9x igual a menos 26, vamos a dividir entre 9 y vamos a dividir entre 9. Esto nos va a permitir nosotros cancelar el 9, aquí está cancelado, y que nos queda la x nada más, la x sola, va a ser igual a menos 26 novenos. X igual a menos 26 novenos. La otra forma de realizarlo, esto es aplicando la propiedad de multiplicar o dividir ambos miembros por un mismo valor. La otra forma de resolverlo es, si un factor está multiplicando, aplicando la transposición,
pasa al otro miembro como divisor, y si está dividiendo, pasa al otro miembro como multiplicando. Es decir, 9x igual a menos 26, el 9 está multiplicando, va a ser transpuesto al otro miembro dividiendo. Es decir, x va a ser igual a menos 26 sobre 9, menos 26 noveno. Y esta sería la solución, igual como la hemos obtenido aplicando el otro procedimiento. Cualquiera de los dos procedimientos que utilicemos, sea multiplicar y dividir por un mismo número ambos miembros de la igualdad o por transposición, es válido. ¿Cuál vamos a usar? El que más nos sea práctico y más entendible de aplicar. Vamos a hacer unos ejemplos demostrativos de la resolución de ecuaciones y de ecuaciones en Q, que es el tema que nos interesa. Tenemos acá como primer ejemplo la ecuación x más 12 igual 18. Vamos a resolver esta ecuación aplicando los procedimientos ya estudiados. X más 12 igual 18, aplicando el procedimiento de sumar y restar a ambos miembros un mismo valor. Si nos interesa encontrar el valor de la x, tengo 12 que está sumando, entonces voy a restar 12 a ambos miembros de la igualdad de manera de cancelar este 12. Tendríamos entonces que x más 12 menos 12 va a ser igual a 18 menos 12. Hemos restado a ambos miembros de la igualdad el 12, tenemos 12 positivo y 12 negativo, 12 menos 12 es 0, se cancelan, y nos queda en el primer miembro de la igualdad solamente x va a ser igual a 18 menos 12, 6. X igual a 6. Aplicando, restando a ambos miembros de la igualdad un mismo valor. Hemos encontrado el valor de la incógnita. Podemos utilizar el otro método, que es la transposición. X más 12 igual 18. Entonces, ¿qué dice la transposición? Que si un término está sumando o restando en un miembro de la igualdad, puede pasar al otro miembro, puede transponerse con el signo contrario. Es decir, 12 está positivo, vamos a aplicar transposición al otro miembro como negativo. Es decir, vamos a tener en este primer miembro solo la x y va a ser igual a 18, y 12 estaba positivo, lo transponemos como negativo menos 12. Y 18 menos 12 es 6. X igual a 6. Es el mismo valor. Lo que pasa es que son dos métodos de resolverlo, pero ambos métodos son factibles, son válidos. Resolvamos la siguiente ecuación. 3 por x menos 5 igual 13. Vamos a utilizar nuevamente el primer procedimiento, aplicando en ambos miembros de la igualdad, haciendo operaciones similares. En primer lugar, tenemos que encontrar el valor de la x. Encontramos que la x está siendo multiplicada por 3 en uno de los términos, y el otro término de este primer miembro es menos 5. En primer lugar, tenemos que eliminar este término menos 5. Es decir, vamos a aplicar una operación contraria de manera de cancelar este 5, es decir, sumar 5. 3x menos 5 más 5 es igual a 13, y también tenemos que sumar 5 en este miembro de la igualdad, más 5. Este es menos 5 y este es 5 positivo, 5 menos 5 es 0, se cancelan, y nos queda en el primer miembro 3x va a ser igual a 13 más 5, 18. Luego, la x está siendo multiplicada por 3, entonces vamos a aplicar el siguiente procedimiento, que en ambos miembros de la igualdad vamos a hacer una misma operación. En este caso vamos a dividir entre 3 ambos miembros para cancelar el 3 que está multiplicando. Entonces dividimos ambos miembros de la igualdad entre 3, y el 3 que está multiplicando, 3 que está dividiendo, se cancela, y 18 entre 3 es 6. Quiere decir que la x es igual a 6. El procedimiento de la transposición es más directo. Vamos a hacerlo con la transposición. 3 por x menos 5 es igual a 13. Entonces, vamos a despejar el valor de la x. Queremos encontrar el valor de la x que está en este primer término de este primer miembro. Primero vamos a transponer el menos 5 de manera que nos quede 3x en este primer miembro. Es decir, menos 5 está negativo, la transposición dice que cambia el otro miembro con el signo contrario, cambia positivo. 3x va a ser igual a 13 más 5. Ha cambiado de miembro. La igualdad es la que nos separa primer miembro y segundo miembro. El menos 5 estaba en el primer miembro como negativo, pasó al segundo miembro como positivo. Y 13 más 5 son 18. 3 por x es igual a 18. ¿Qué nos queda? La transposición nos dice también que un valor que está multiplicando pasa al otro miembro dividiendo, y si está dividiendo pasa al otro miembro multiplicando. En este caso, el 3 está multiplicando, va a pasar al segundo miembro dividiendo. Es decir, que x va a ser igual a 18 entre 3. Y 18 entre 3 es 6. Quiere decir que la x es igual a 6.
¿Cuál procedimiento vamos a utilizar cuando estemos realizando nuestros ejercicios? El que más nos convenga, el que más nos sentamos cómodos de aplicar. Un siguiente ejemplo. Tenemos 3 cuartos menos 1 medio es igual a z más 5 sextos. Hemos cambiado la letra que nos identifica a la incógnita porque, bueno, sabemos que podemos utilizar cualquier valor, cualquier letra para significar la incógnita, la variable en el caso de las ecuaciones. Nos interesa encontrar el valor de la z, entonces vamos a cambiar los valores que están acompañándola en el miembro de la igualdad. Pero en primer lugar vamos a aplicar el procedimiento de eliminar los valores que estén como divisores, que estén como racionales, de manera de trabajar con números enteros. Nosotros encontramos aquí que la ecuación tiene unos denominadores, en este caso el 4, el 2 y el 6. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a encontrar el mínimo común múltiplo entre estos tres valores para poder resolver la ecuación multiplicando en ambos miembros por un mismo valor. ¿Cuál valor? El mínimo común múltiplo. Es decir, mínimo común múltiplo entre 4 y 2 y 6 sería 4, descomponiéndolo 4 entre 2, 2 entre 2, 1, quiere decir que 4 es igual a 2 a la 2. 2 es un número primo, 2 entre 2, 1. 2 es igual a 2. Y 6 entre 2 igual 3, entre 3 a 1. 6 es igual a 2 por 3. El mínimo común múltiplo entre el 4, 2 y 6 es comunes y no comunes con el mayor exponente, 2 a la 2 por 3. ¿Y cuánto es 2 a la 2? 4 por 3, 12. El mínimo común múltiplo entre el 4, el 2 y el 6 es 12. Es decir, vamos a multiplicar ambos miembros de la igualdad por 12. Entonces, 3 cuartos menos 1 medio va a ser igual a z más 5 sextos. Y ambos miembros de la igualdad lo vamos a multiplicar por 12. 12 por 12 por. Multiplicando en ambos miembros, aquí tenemos que aplicar distributiva, multiplicar por el primer término y por el segundo término, y aquí también aplicar distributiva, multiplicar por el primer término y el segundo término del primer miembro y el segundo miembro. 12 por 3, 36 sobre 4, menos 12 sobre 2, va a ser igual a 12 por z, 12z, más 12 por 5, 60, sobre 6. Vamos a hacer las simplificaciones necesarias. 36 entre 4 es 9, menos 12 entre 2, 6, va a ser igual a 12z, más 60 entre 6, 10. Vamos entonces ahora a agrupar los términos que son términos independientes o constantes y dejamos de un lado de la igualdad la variable acompañada de su coeficiente, en este caso 12z. Entonces tendremos aquí 9 menos 6 son 3, igual a 12z más 10, y 10 que está positivo, vamos a transponerlo al primer miembro como negativo. 3 menos 10 va a ser igual a 12z. 3 menos 10 es menos 7, igual a 12z, y el 12 que está multiplicando lo vamos a transponer, ya que tenemos ya resuelto el otro miembro de igualdad, lo vamos a transponer, está multiplicando, va a pasar a dividir, es decir, menos 7 sobre 12 va a ser igual a z. Nos quedó la z en el miembro derecho de la igualdad, eso no es ningún problema porque es una igualdad. Menos 7 doceavos igual a z, o z es igual a menos 7 sobre 12. Es indiferente. ¿Cómo comprobamos que el resultado obtenido es el correcto? Simplemente sustituimos el valor que hemos encontrado de z en la ecuación original, es decir, 3 cuartos menos 1 medio debe ser igual a z, que es menos 7 doceavos, más 5 sextos. Vamos a resolver ambos miembros de esta igualdad y debe darnos el mismo resultado. 3 cuartos menos 1 medio va a ser igual a mínimo común múltiplo entre 4 y 2. Entre 4 y 2, 2 a la 2 y 2 es 2 a la 2, que es 4. Mínimo común múltiplo entre 4 y 2 es 4. Entonces dividimos 4 entre 4, 1 por 3, 3, menos 4 entre 2, 2 por 1, 2. Y restando 3 menos 2, 1, da 1 cuarto.
El primer miembro de la igualdad nos dio un cuarto. Vamos a resolver el segundo miembro de la igualdad. Menos 7 medios, perdón, menos 7 doceavos más 5 sextos va a ser mínimo común múltiplo entre 12 y 6. 12 es un múltiplo de 6, por lo tanto el mínimo común múltiplo entre 12 y 6 es 12. Entonces 12, vamos a dividir 12 entre 12 1 por menos 7 es menos 7, más 12 entre 6 y 2 por 5, 10. ¿Y cuánto es? Menos 7 más 10, signos diferentes se restan, se coloca el signo del mayor. 10 menos 7, 3. Queda positivo. 3 sobre 12. Tenemos la fracción 3 sobre 12, pero esta fracción nosotros la podemos, este número racional lo podemos simplificar, dividiendo entre 3 ambos miembros. 3 entre 3 y 12 entre 3. 3 entre 3 es 1, lo vamos a sacar 1, y 12 entre 3, 4. Un cuarto. Nos queda que el segundo miembro de la igualdad también nos dio un cuarto. Hemos verificado que el resultado es correcto. Hagamos otro ejercicio. Resolver la ecuación 2 novenos menos x es igual a 3 sextos menos x medio. Vamos a utilizar el procedimiento nuevamente, multiplicar ambos miembros de la igualdad por un mismo número para eliminar los denominadores. ¿Cuál número? Buscamos el mínimo común múltiplo entre 9, 6 y 2. Descomponemos en los factores primos. 9 entre 3, 3 entre 3, 1. Es decir, 9 es igual a 3 a la 2. 6 entre 3, perdón, 6 entre 2, 3 entre 3, 1. 6 es igual a 2 por 3. Y 2 es un número primo. Entre 2, 1. 2 es igual a 2. Entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo entre 9, 6 y 2? Mínimo común múltiplo entre 9, 6 y 2. Comunes y no comunes con el mayor exponente. 3 a la 2 por 2. 3 a la 2, 9 por 2, 18. Mínimo común múltiplo, 9, 6 y 2 es 18. Multipliquemos ambos miembros de la ecuación por 18. 2 novenos menos x multiplicado por 18 va a ser igual a 18 por 3 sextos menos x medio. Multiplicamos, hacemos distributiva, 18 por la primera racional y 18 por el segundo término, 18 por el primer término, 18 por el segundo término. 18 por 2 son 36, entre 9, menos 18 por 1, 18, 18x, va a ser igual a 18 por 3, son 54, sextos, menos 18 por 1, 18, x sobre 2. 36 entre 9, 4, 4 por 9 son 36, serían 4, menos 18x, va a ser igual a 54 entre 6, 9 por 6, 54, son 9, menos 18 entre 2, 9, x. Entonces ya hemos eliminado los denominadores, ahora vamos entonces a trabajar, vamos a agrupar los términos, x, los términos que tienen x de un lado, los términos independientes o constantes del otro lado de la igualdad. Vamos a colocar acá, vamos a agrupar los términos en x a la izquierda, en el primer miembro, y los términos independientes en el segundo miembro. Menos 18x. 9x está negativo en el segundo miembro, lo vamos a transponer hacia el primer miembro. Lo transponemos, si está negativo pasa a positivo. Más 9x igual 9 que está en el segundo miembro se queda en el segundo miembro, y 4 que está en el primer miembro, positivo, vamos a transponerlo al segundo miembro como negativo. Está positivo, pasa a negativo. Menos 4. Entonces, ahora aquí tenemos signos diferentes. Menos 18x más 9x se restan, se coloca el signo del mayor, quedaría menos 9x. Va a ser igual a 9 menos 4, 3, 5. Y ahora, para terminar, vamos a hacer otra transposición. El menos 9 está multiplicando a la x, está multiplicando, pendiente con este signo negativo, no significa que está restando a la x, porque es un coeficiente, los coeficientes multiplican a la variable.
está multiplicando, va a pasar al otro término, dividiendo al transponerlo. Es decir, que la x va a ser igual a 5 sobre menos 9, más entre menos es menos, es decir, x es igual a menos 5 novenos. Y aquí tenemos el valor ya de nuestra incógnita. Y esto es todo por nuestra sesión del día de hoy. Nos encontramos en una próxima clase de matemáticas.